Hola a todos, bienvenidos a la video reseña de 1984 de George Orwell, un libro que algunas personas creen que ya está como desactualizado, como que ya es muy antiguo, como que ya no habla de los males de la sociedad actual, y que sin embargo yo creo todo lo contrario. Creo que cada vez es más y más normal encontrarte cosas de 1984 en nuestro día a día. Pero bueno, vayamos por partes. Primero os voy a hacer una brevísima sinopsis. En 1984 tenemos a un personaje llamado Winston, desde el cual se nos va a narrar la historia, que, bueno, es un personaje paranoico, que nos va a contar un poquito todo lo que pasa en su mundo, nos va a actualizar qué pasa en 1984. Recordemos que el libro está escrito en 1948-49, si no me equivoco se publicó en el 49, con lo cual pues nos está hablando de un futuro bastante curioso, pero bueno, ahora me pondré con ello en el tema político y demás, que es bastante interesante, y básicamente nos cuenta primero la historia de Winston alrededor de todo ese gran hermano de 1984, después nos cuenta una curiosa historia de amor, ¿vale? Un tema muy interesante, mientras nos va contando pues otros entresijos de este mundo creado por George Orwell, y finalmente pues nos cuenta cómo el personaje, que no os voy a decir por qué, pero que es capturado por este gran hermano e intenta reacondicionarlo o de alguna manera pues cambiar su manera de pensar para volverlo al redil. Esto sería el libro en sí mismo, ¿no? Creo que está dividido en tres partes muy claras. Y vamos allá con el tema el primero de los temas que quiero comentar, y es que escrito en 1949 pues habían caído dos bombas nucleares en Hiroshima y en Nagasaki en la guerra, pero también se hablaba de la utilidad de ese control del átomo para generar energía. De manera que me hace gracia que por aquí poquito se habla de ello. Esto yo creo que es interesante y se debería analizar, no solo por el tema en sí mismo de la energía nuclear, sino en el tema de los bienes de los que se habla. Durante toda la historia, mientras está libre, por supuesto, se nos habla como Winston busca diferentes bienes, porque hay, obviamente faltan, y los buscan. No solo él, por supuesto, sino otros personajes y demás. Van buscando, van preguntando cuando se encuentran, oye, tú tienes esto, tú tienes aquello, buscando un poquito ese trueque o ese mercado negro incluso en el cual buscan lo que necesitan. Pero eso que necesitan no tiene nada que ver con la energía nuclear, ni mucho menos, ¿sabes? Es como, de alguna manera, quitar la grandiosidad, lo de arriba de todo, no a lo más bajo. ¿Qué buscan? Buscan cuchillas de afeitar, buscan cordones para los zapatos, buscan bienes minúsculos, bienes que nosotros a día de hoy podemos pensar que son básicos. Podemos pensar que si le quitamos los cordones a cada uno de los tenis que nos hemos comprado tendremos 400.000 millones de cordones, y que sin embargo pues hay escasez en la época. Hay motivo para ello, pero yo creo que esa contraposición es importante. No energía nuclear, sí buscar cordones o buscar cuchillas para afeitar. Creo que está hecho a propósito por parte de George Orwell y creo que es súper genial, porque al fin y al cabo para nosotros lo básico, lo que necesitamos nosotros de manera básica, es mucho más importante que tener una central nuclear funcionando o, pues como aparecían en los bolsilibros, ¿no? Diferentes artilugios atómicos pequeñitos como tostadoras atómicas, neveras atómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí busca ese punto curioso de decir, mira, es que no me voy a ir a lo grande, no me voy a ir a las armas nucleares, no me voy a ir a la energía nuclear, no me voy a ir a nada de eso. Me voy a ir a las cosas básicas. Y eso me ha encantado, es uno de los puntos con los que me he quedado de este 1984. Otro de los puntos es el político, ¿vale? Aquí pues es muy bestia porque el enemigo era el comunista entonces, de manera que estos regímenes totalitarios son regímenes que surgen a partir del socialismo, ¿vale? Yo lo quiero dejar claro porque, bueno, es así como se escribió en el momento. A día de hoy, evidentemente, tenemos otra concepción política, pero todo va surgiendo desde ahí, desde esa idea de socialismo, de todos a una, de todos, lo de todos es de todos, ¿no? O mejor dicho, lo del gran hermano es de todos y pues van buscando diferentes maneras de repartir, aunque muchas veces sea de una manera poco ética. Pero ya sabéis, siempre hay el partido interno, ¿no? O el círculo más interno, un círculo más externo donde hay diversos funcionarios y luego pues los proles, ¿no? Que incluso le llama de una manera un tanto despectiva, ¿no? Como si fuera el proletariado, pero versión los proles, esos de ahí, ¿no? Bueno, pues aún hay escalafones, a pesar de que todos son iguales, ya sabéis aquello de todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros, ¿no? Bueno, independientemente de eso, pues lo dicho, todo parte del socialismo. Entiendo que es un tema que desde hoy pues puede picar, pero en cualquier caso, bueno, pues yo creo que también hubo en la época bastantes historias, tanto socialistas como comunistas, bastante lamentables, de manera que, bueno, pues es cuestión de tomarlo como un punto de vista histórico y ya está, y sin mayor relevancia y sin tener en cuenta pues que a día de hoy pues el socialismo pueda estar funcionando de una mejor o peor manera.
Esto me lleva a otro punto interesante, ¿vale? El tema del socialismo en sí mismo me lleva a otro punto interesante. El primero de ellos, pues, es la diferenciación entre diferentes personajes, entre diferentes grupos. Ya digo, el núcleo del partido, el exterior del partido y los proles, esos matados de los proles, ¿no? Y sobre todo, pues me lleva a esa historia y esa paranoia que tiene Winston. Winston tiene miedo. Tiene miedo de no ser, ya no de ser un disidente, sino de no ser suficientemente directo, suficientemente apoyar suficientemente al gran hermano, ¿vale? Hay momentos determinados, como le llaman, los minutos de odio, en los cuales tienen que odiar lo que sale en una pantalla. Y esto es muy bestia porque literalmente gritan contra la pantalla, gritan contra el enemigo que le plantean allí, gritan contra ello, pero tienen que gritar siempre más alto que el de al lado. Esto genera que al final, independientemente de su manera de pensar, que no está demasiado en línea con el gran hermano, pero independientemente de eso, él es de los que más quiere gritar. Porque mira al de al lado y dice, si él grita más que yo, puede pensar que yo no estoy suficientemente comprometido con el gran hermano. Me encanta, me encanta, me encanta. Porque es ese punto en el cual pues, la presión social hace que un individuo diga, no, no, yo tengo que ser el primero aquí. Me recuerda a cosas personales incluso del mundo de alrededor mía de forma habitual, ¿no? De mi vecindario y demás, como parece que algunos tienen que ser más que, ¿no? Siempre tienen que estar ahí un poquito arriba, o como digo, el que lleva las llaves de la iglesia, que no sabía yo que alguien llevaba llaves de iglesia y que va así con la cabeza levantada, que ¿no? Como si fuera el number one, mira así de lado, como a ver si tal, y espero que no se encuentre mierda en el suelo, porque si no se la pisa directamente, porque él anda sobre una levitación magnética y no llega a entrar en contacto con ella, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas que son bastante graciosas, que al final decís, pues lo de siempre. No, no, que ya está desactualizado. Joder, que va. Si esto es, como digo, me parece que está más en boga que nunca 1984. Voy a pasar a la segunda parte, que es la parte romántica, vamos a decir, ¿vale? Una parte que voy a pasar un poquito por encima porque al final lo que hace es afinar todos los puntos del gran hermano, va detallando todo muchísimo más y además pues va a tener esta especie de relación, ¿vale? Es un poquito turbia la relación en sí misma, a mí me parece un poquito fea, la verdad. Me gustaba más la idea de que pues ella estuviera vigilándolo y estuviera ojeándolo para delatarlo al gran hermano, que la idea en sí misma puede ser mejor o peor, pero bueno, pues al final nos encontramos por ahí con un arco romántico, que a día de hoy, pues ya sabéis que todos los libros tienen que haber un arco romántico, por lo visto en 1949 también. Y en este caso, pues nos encontramos con un poquito más de información, nos encontramos como dos personas intentan vivir en conjunto, una especie de affair que queda muy bonito, y también un affair tanto entre pareja como también pues con el pasado, porque se van a encontrar diferentes puntos del pasado interesantes, que si pisapapeles, que si esto, que si alimentos, que siempre van a chocar muchísimo, porque cosas como el café son realmente imposibles de encontrar, el chocolate, que pues nos parece normal, nos vamos al supermercado y nos encontramos con pasillos enteros llenos de chocolate, pues entonces era complicado encontrar. En este caso, pues lo dicho, todos esos bienes son maravillosos. Lo del pisapapel me encanta porque al final es una referencia al pasado, un pasado que Winston sí ha vivido, sí acaba de recordar. De hecho, no tiene muy claro que está en 1984 porque dice que al final, si los años los va marcando el gran hermano, podría ser cualquier año, ¿no? Igual que las horas o lo que sea. Pero bueno, para las horas tienes el sol, pero para los días a día es más complicado. Y os voy a hablar ahora de la parte final, la parte donde, pues finalmente, no voy a decir por qué, pero lo acaban capturando al bueno de Winston y le intentan cambiar la forma de pensar. Esto es una cosa que me encanta, y de hecho lo comenté en un short, en un reel, porque me parece apasionante cómo la gente piensa que eso es algo muy lejano, y al contrario, si es que lo ves en YouTube todos los días, ¿vale? Que es una cosa que me parece alucinante. Y cómo, acordaos aquello de la ignorancia es sabiduría. Bueno, pues esto parece que es lo más claro. Y esto lo digo porque donde van a recondicionarlo, lo que hacen es forzarle a través del dolor y a través de las privaciones. Entiendo que meten por ahí también varios trucos que hemos visto en diferentes torturas o sistemas de torturas supuestamente ilegales, ya sabéis, pero bueno, preguntarle a Jack Bauer y ya os cuenta los ilegales que son esos métodos de tortura. Y vamos a ver cómo pues a través de ahí le obligan a cambiar lo que ve. Es decir, cosas tan simples como decirle, mira, ¿cuántos dedos son? 4. Si tú me dices 4, te voy a generar el máximo dolor posible hasta que me digas 5 y tú mismo vas a querer ver 5 para evitar tener esa descarga de dolor. Un condicionamiento negativo, supuestamente el más efectivo. Y bueno, pues creo que es una barbaridad. Tenemos también la parte de la habitación 101, donde se va a enfrentar a su mayor miedo. Creo que es un poco una sobrada, pero está bien, es interesante.
Pero sobre todo, lo que a mí me encanta de este detalle es como la gente dice, yo no lo haría, porque lo dicho, lo hace todos los días. No digo lo hacemos, ¿vale? Porque yo no soy consciente, pero estoy seguro que una persona que me pudiera conocer me diría, tú también lo haces. Y esto os voy a hablar de un youtuber que personalmente no lo conozco, ¿vale? Además me cae un poquito raro, no sé si es un poco personaje o simplemente es él así. Pero básicamente lo que hace es que va haciendo preguntas por la calle y va llevando a las diferentes personas que les pregunta, que normalmente van en grupo, no le pregunta a uno solo, y los va llevando a su terreno. Un terreno en el cual pues, les hace creer cosas que son falsas. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que tengo es que, o el ejemplo que a mí me hizo mucha gracia, por el cual por lo visto le criticaron y demás, que bueno, no sé yo hasta dónde puede llegar esa crítica, es que estaba preguntando la capital de Cataluña y cuando le dice, ay, Cataluña no tiene capital. Entonces dice, correcto, Cataluña no tiene capital. Pues esto es una persona con un micrófono, bueno, a lo mejor más de uno, y una cámara que está convenciendo a un grupo, a varias personas, les está convenciendo de algo, única y exclusivamente con su actitud. No es un gran hermano, no es una presión social, no son 100 personas diciéndole a una que está equivocada, que puede ser cierto o no, sino que es una persona convenciendo a un grupo de que están equivocadas. Y ahora os repito, como decía el gran hermano, como dice el gran hermano, la ignorancia es la sabiduría. Casos como este a mí me dejan claro que cada día más se puede reescribir la historia, se puede reescribir las noticias, se puede hacer absolutamente cualquier artificio para engañar a la gente. Y funciona, que eso es lo peor. Más allá de eso, pues podemos ver también esto que comentaban en el canal Spacey Tunnel de Willy Rex, como en un canal, por lo visto argentino, dos canales iguales dan la misma noticia, solo que con diferente titular. Uno para un lado, otra para el otro. Lo que sería aquí, uno para la izquierda y otro para la derecha. Me parece maravilloso, genial y estupendo, y otra muestra más de que la realidad se cambia solo con palabras. Sobre el cambio de la realidad con palabras y el cambio del pasado con palabras, os voy a poner el ejemplo del trabajo del propio Winston, que yo creo que obviamente es obligado de cara a la propia historia y a cómo se hacen las cosas en el Gran Hermano. Básicamente lo que se hace es ir cambiando la historia según procede. Y se utiliza la idea de que, pues como decimos a día de hoy, la tradición es la tradición y eso refuerza cualquier tipo de idea. O sea, aquello de si tiramos la cabra desde el campanario desde hace 100 años, vamos a seguirlo haciendo. O sea, no pensamos ni en tirar un muñeco, ni en ponerle algo que le almohadille y que no palme la cabra. No, ahí se va la cabra a tirarla por el campanario porque es lo que llevamos haciendo 100 años. Pues en este caso pasa exactamente igual. Y en este caso de alianzas entre diferentes bloques, que como podéis ver, no os estoy hablando de bloques de localizaciones ni nada por el estilo, porque realmente da exactamente igual cuál sea la localización. En cualquiera de los bloques el sistema va a ser prácticamente el mismo. Y en estos bloques, cuando hay diferentes alianzas y cuando van cambiando las diferentes alianzas, va cambiando el pasado. Esto es a lo que se dedica Winston. ¿Cómo se hace esto? Pues en el desfile, en el propio desfile en el cual se llevan las banderas de los aliados y se ataca o se intenta de alguna manera hablar contra una tercera potencia, pues si el Gran Hermano se ha aliado con esa tercera potencia contra sus aliados anteriores, se habla de saboteo y en la propia manifestación la gente rompe las diferentes marcas, banderas, símbolos, etcétera, etcétera, de los que habían sido sus aliados y sacan banderas de los que habían sido sus enemigos para ensalzarlas como aliados. Y entonces dicen, desde siempre estos señores han sido nuestros aliados. ¿Por qué? Para usar el peso de la tradición y el peso de lo que se lleva haciendo desde siempre. Una crítica que me encanta, una escena que es maravillosa y que desde luego creo que es perfecta y que nos marca exactamente cómo funciona y cómo pretenden ahora hacer lo mismo. ¿Cuántos políticos, cuántos empresarios, cuántas personas habéis visto en la televisión diciendo esto se lleva haciendo así desde siempre? Bueno, pues yo creo que este ejemplo de 1984 también es muy, muy, muy actual. Y bueno, pues no me voy a enrollar nada más. Creo que me dejo alguna cosita en el tintero. Iré subiendo diferentes shorts sobre detalles, estos diferentes detalles, shorts / historias en Instagram. Iré comentando un poquito pues alguna cosa que se me haya podido ir olvidando. Iré intentando profundizar sobre estos pequeños detalles que creo que son temas muy interesantes. Y como digo, pues no es que 1984 sea un libro de estos antiguos que no tienen absolutamente nada que ver con la actualidad. Al contrario, cada día la actualidad es más 1984. Por supuesto, tomamos fuentes de diferentes libros literarios, pero bueno, pronto tendremos por aquí la video reseña de Un Mundo Feliz y ahí ya podréis ver cómo se va cogiendo un poquito de todo. Sin nada más que añadir, espero que os haya gustado. Bienvenidos a 1984 y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.